positivo de hacer uso de ese tipo de instituciones, de estamentos? Sí, creo que es un tema importante, es un tema necesario, es un tema que coloca al Ministerio en un salto tecnológico, en una exigencia tecnológica mayor. De ese tema de bancos de cordón umbilical, de bancos de médula ósea, en verdad es un tema que está recién trabajándose. Yo quería retraerme un poco al tema del cual hablaba Del Oscar. seguro oncológico, claro que sí. Sí, del seguro oncológico. Coincido totalmente con Oscar. Un poco de cifras, ¿no? Hay una estimación hecha por el Ministerio de Salud que tenemos alrededor de 50.000 casos anuales de cáncer al año, juntando casos nuevos y casos de gente que se viene tratando. Bien, como indicaba Oscar, este es un tema no solo de dinero. De dinero es muy importante, porque si usted multiplicara 50.000 casos anuales por un costo aproximado que tiene el INEM de 10.000 soles por caso, va a tener una suma de 500 millones. Pero ahí tendríamos que descontar a la gente que sí tiene capacidad adquisitiva. De otro lado, hay que profundizar el modelo bajo el cual se va a atender el cáncer. Oscar habló de una detección ya desde el primer nivel de atención primaria, y eso implica, como se anunció en el discurso, una reestructuración del primer nivel de atención. Incluso un incremento, ¿no?, en el presupuesto para el 2016 de 4.000 millones de soles en establecimientos Habla de salud. de un incremento de un incremento de 4.000 soles, 4.000 millones de soles, pero déjeme decirle algo. Sí. El presupuesto en salud, quitando aquello que pagan los pacientes por atenderse, o sea, el dinero que solo viene de Tesoro Público, entre el año 2007 y 2011, a nivel de ejecución, ya había subido 69%. O sea, ¿este monto es aún insuficiente? Ya, este monto podría resultar aún insuficiente si decimos que del 2011 al 2016 estaríamos aumentando más 4.000 soles, lo cual harían un 39%. Entonces, estamos frente a un sector que es exigente, que es devorador de dinero, porque tiene grandes demandas de su personal, demandas por reestructuración. Yo estoy segura de que en esta gestión ministerial se va a plantear una reestructuración del sector. Creo que hacer frente a una exigencia como cáncer, que implica un salto tecnológico mayor, requiere definitivamente que el sector se reestructure, que se redefinan las redes de atención, que se redefina el primer nivel de atención, ¿no? Y esto estoy segura que es un plan de la nueva gestión. Recuerde que la ministra recién asume el mando un día antes del mensaje presidencial. Perdón. Como indicaba Oscar, hay un tema personal, y usted necesita, para formar especialistas requiere años, no los tiene como en 3 meses. Requiere, por ejemplo, todo el proceso de importación de equipos de quimioterapia, de radioterapia, los trámites de importación, son trámites que no exceden 3 a 6 meses. El tema de infraestructura. Entonces, estamos frente a un proceso de largo plazo, y creo que es importante anotar, y que está abriendo grandes expectativas con este anuncio. Claro, doctor Ugarte, en ese sentido, yo recuerdo muy bien cuando conversé con usted en algún programa pasado hace un año atrás en relación, ¿no?, a esta rendición de cuentas que ustedes daban como ministro de la gestión anterior, y recuerdo muy bien que usted hablaba de ese énfasis que le dio en su gestión al tema de atención primaria, y en relación a lo que dice la doctora Petrera, en que se generan muchas expectativas con estos anuncios. ¿Es viable, sostenible tantos cambios que se van a tener que hacer, ¿no? Hablamos de mejorar el equipamiento en los establecimientos de salud, hablamos de mejorar remunerativamente a los profesionales de salud, hablamos incluso hasta de compra de medicamentos, todo para atender esta nueva estrategia que se le quiere dar en lucha de contra el cáncer. Sí, efectivamente, todo eso es factible hacer, pero hay que hacerlo progresivamente.
Es imposible hacerlo de la noche a la mañana, eso lo sabemos todos. Los grandes cambios y reformas en salud, en educación, en cualquier sector, tienen que irse haciendo progresivamente y acumulativamente. Es decir, lo que ya se vino haciendo hay que afirmarlo, claro, y hay que continuar. En el caso de inversión, con mayor razón, se requiere tener una mirada de largo plazo. Y de acuerdo a eso, definir el primer paso es tal, el siguiente tal, etcétera. En cuanto a, por ejemplo, lo que se ha referido a inversión o las nuevas inversiones para banco de médula ósea, o estos equipos especializados para trasplantes, son absolutamente necesarios, y sin eso no se va a poder atender estos casos. Sí se puede hacer, en el énfasis que usted señala, en lo de el primer nivel de atención. Y esto ya se viene haciendo. El año 2010 el 2011 fue el primer año que se incorporó la atención de enfermedades neoplásicas al presupuesto por resultados. Este año se ha destinado 68 millones de soles a todo lo que es prevención y atención en el primer nivel. Eso lo está manejando el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en coordinación con los hospitales a todo nivel. O sea, el diagnóstico temprano, ¿no? El diagnóstico temprano, priorizando los cánceres que son los más frecuentes: el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de próstata. ¿No es cierto? Son los más importantes, digamos, en el país. Que se pueden curar si es que son diagnosticados tempranamente y por ende costar menos incluso en el tratamiento. Exactamente, ¿no? O sea, un buen diagnóstico a etapa muy temprana llega a curar, literalmente a curar la enfermedad, a un costo bastante menor de lo que implica ya los casos avanzados. Y ese es, digamos, un énfasis que se viene haciendo. Está muy bien que se acentúe en eso, pero como decíamos, eso requiere inversión en infraestructura y equipamiento, requiere los recursos humanos y requiere medicación. Todo eso está anunciado que debe ampliarse, pero como decimos, eso tiene que ser progresivo, y está bien que sea así, tiene que estar programado. Como decía Margarita, los recursos humanos especializados se logran a través de muchos años, no es un año o 2 años, nomás la especialidad en general, por ejemplo, de cirugía son 3 años, pero si eso es cirugía oncológica, agréguele 3 años más, entonces son 6, 7, 8 años de formación de especialistas. O sea, para darle la cobertura de todos los especialistas que se necesitan para, ¿no?, específicamente ese tema. Mire, el 70% de los especialistas se encuentran en Lima y Callao. 70%. Un 6% adicional en Arequipa y otro 6% en Trujillo. O sea, el 82% están en Lima, Arequipa y Trujillo. Eso quiere decir que el resto, del 18%, está repartido en el resto del país. Eso es absolutamente insuficiente. Y la pregunta sería también, ¿qué se hace con ese especialista tan calificado, tan capacitado en ese tema específico, si se le designa a un punto muy alejado del país, si es que no tiene el implemento, ni los medicamentos, ni siquiera la infraestructura adecuada para por eso está atender esa demanda? Está muy bien que ahí se piense en incentivos que no son solo incentivos remunerativos, que ya se han hecho. Se ha ofrecido pagar el triple de lo que normalmente se paga en una provincia, y sin embargo los especialistas no van, porque no solo es salario, tienen que tener colegios para sus hijos, universidades para, o sea, otras posibilidades de desarrollo humano, cultural, etcétera, que se está logrando en el proceso de centralización, pero que es progresivo también. Entonces, hay un conjunto de factores que están contribuyendo a que se resuelva este viejo problema del centralismo en el país, y creo que el cáncer está en esa lógica. Doctora. Sí, yo quería agregar, o reforzar y agregar, el hecho que esta meta tan alta, tan importante, porque el cáncer es la primera causa de muerte en el Perú, exige una reestructuración sanitaria, una reforma sanitaria, que la ministra lo conoce. Y justamente esa reforma debería implicar, entre otros aspectos,
una mejora, una repotenciación, una reestructuración del SIS, el Seguro Integral de Salud. Por ejemplo, como se ha indicado muchas veces, el SIS ha logrado cubrir a la mayor parte de la población en condición de pobreza. De acuerdo al ENAO, el 80% de los pobres del quintil 1, o sea, de los más pobres, están afiliados al SIS. Y esos son los últimos resultados del 2011. Pero cuando usted pregunta qué porcentaje de aquellos pobres afiliados al SIS logran ser atendidos por el SIS, usted va a notar que año tras año el porcentaje va cayendo. ¿Por qué? El año 2011 solo el 31% logra ser atendido por el SIS. ¿Por qué? Presupuesto muy limitado del SIS. Por lo tanto, la oferta, los centros, los establecimientos de salud que los atienden, les fijan cotas de atención, tienden a evadirlos. No hay toda la oferta que esperaríamos tener. Entonces, justamente, y de aquellos que logran acceder, cuando acceden al primer nivel de atención de salud, alrededor del 70% logra la total gratuidad de los medicamentos. Pero en hospitales, solo el 47% de los afiliados al SIS logran la total gratuidad de medicamentos. Sobre menos del 50%. Eso es con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, administrada por el INEI, y con los últimos resultados del año 2011. Claro, tener Ahora, todo frente a esto, sí, si usted compara los pobres que no tienen SIS, su situación es calamitosa. O sea, el SIS sí tiene un efecto protector, no el efecto protector esperado. ¿Se da cuenta? O sea, no cubre como debería cubrir a niveles por encima del 80%, digamos, ¿no? Claro, bueno, ahí resalto, es como ¿no? un estándar. Exacto, lo dicho por el ministro, ¿no? El Exactamente. exministro de Salud, ¿no? Por eso es que resulta importante lo que usted ha señalado, ¿no? Es importante que se hayan marcado los puntos derroteros en los cuales se debe trabajar, pero que todo cambie gradual, ¿no? Progresivo. Exactamente. Eso es sumamente importante. Importante que usted lo diga siendo exministro, porque hemos visto que hay como un embalse de expectativas, ¿no? Es lógico, Y además, ¿no? estoy convencido que la doctora Midori Javish, la ministra de Salud, que conoce perfectamente la situación de la salud pública, lo va a impulsar. Ella seguramente en los próximos días va a explicar con mayor detalle de lo que nosotros podemos comentar, digamos, desde afuera. Va a explicar lo que implican todos estos programas dentro de esta lógica que creo que es unánime en el país, que todo peruano tiene que estar protegido contra eventualidades de salud, empezando por la prevención, los hábitos saludables de vida, etcétera, pero que pueda afrontar cualquier demanda de salud, desde las más simples hasta las más complejas, como pueden ser cáncer, insuficiencia renal crónica, etcétera, ¿no? Yo creo que esa visión, que es la visión del aseguramiento universal para todos, es lo que ahora se pone con mayor énfasis en la medida que se incorporan cosas más complejas, pero que son derechos de todos los ciudadanos. Y tenemos que comprender que es un proceso. Yo le agradezco muchísimo a ambos. Sí, lo último, doctora. Y lo último, creo que hay dos roles que estoy segura que la nueva gestión ministerial se va a preocupar. Un rol de explicación a la población, que es el que ustedes han estado hablando, y al mismo tiempo fortalecer el rol de rectoría dentro de las instituciones de salud del país.